lágrimas en los ojos, hay dolor en la ofrenda cuando va en la otra dirección, pero Él sigue siendo bueno, Él todavía nos ama, pero cuando hay eso, misericordia obvia en el último momento. Y me encanta cuando los de las noticias simplemente, ya sabes, simplemente, de todos modos, no pueden, no son Dios, pero me encanta cuando se equivocan. Y me encanta. Bueno, de todos modos, deberían darles un promedio de bateo, esa es mi opinión, y salir a la línea. ¿Nos va a golpear? ¿Y en qué nos va a golpear? Vamos a medir eso. La próxima vez que tengamos una tormenta y estés bateando como 100, y eso no es bueno. De todos modos, me desconecté por completo, saliendo en la carne. Tienes un auge. ¿Dónde estaba? Volviendo a, de todos modos, agradecido. Planeamos hace meses comenzar esta serie que nos llevará hasta diciembre y luego haremos nuestra preparación para la Navidad. Pero después de terminar nuestra serie de orientación, pensamos que sería importante hacer una serie sobre la gratitud, algo que nunca hemos hecho. Y creo que si hicieras una lista de los peores pecados en la iglesia hoy, sin mencionar nuestra cultura, la mayoría de la gente no incluiría esta ingratitud en esa lista, pero yo la pondría en un lugar alto, cerca de la cima, porque creo que tenemos una cultura de ingratitud y derecho, simplemente esperando que Dios nos deba algo, y la gratitud es el combustible para. Por eso lo llamamos el poder de la gratitud. La gratitud es el combustible que producirá en nosotros un corazón que quiere adorar, un corazón que quiere ser generoso, un corazón que quiere alabar a Dios y animar. También estamos lanzando nuestra serie de grupos pequeños esta semana, llamada Los Embajadores del Rey, y vamos a hablar sobre lo que significa que Dios literalmente quiere hablar a través de nosotros a otras personas y decirles cuánto los ama. Cada vez que le dices a alguien que Jesús lo ama, Dios está hablando a través de ti. Pero si se lo dices con una cara agria y un corazón amargo, no va a tener mucho sabor. Pero cuando tienes gratitud y eres un embajador de la gratitud, ¿qué pasaría si te fueras hoy y te vas a cansar de escuchar esto? ¿O empezarás a practicar la gratitud? ¿O simplemente dirás, hombre, ya estoy cansado de escuchar estos sermones? Tienes que ir en una o dos direcciones porque vamos a hablar de esto por un tiempo. Tienes que desarrollar tu corazón. Los corazones no son normalmente agradecidos. Somos egoístas, recibimos el regalo, gracias, y seguimos adelante. Siempre recuerdo a mi mamá, nunca le podías dar un regalo y no podías llegar a casa y quedarte en casa mucho tiempo. No teníamos teléfonos celulares en ese entonces. Lo que sea que le dieras en su cumpleaños, en Navidad, en el Día de la Madre o lo que fuera, ella llamaría. Ella solo quiero decir, me encanta ese suéter que Kim eligió para mí. Y ella nos dijo, ven, nuestra generación piensa que si dicen gracias cuando se lo das, ya han terminado. Qué triste. A veces el abuelo ama a sus nietos. Así que a veces tienes que levantar ese teléfono y decir, sabes, abuelo, esos $100 realmente significaron mucho para mí. Ayuda mucho la gratitud. Es algo de lo que debes estar consciente. Y tenemos un Alzheimer espiritual en la mayoría de las iglesias donde olvidamos las bendiciones de Dios. Recordamos el dolor de la vida y tendemos a, entre comillas, celebrarlo, recordarlo, mencionarlo, revisarlo una y otra vez. Y eso desarrolla surcos en nuestro cerebro. El dolor nos marca. Por eso muchos de nosotros tenemos PTSD. Lo hice, estábamos luchando, ya sabes, y preocupándonos. Bueno, no tenía miedo de la tormenta, eran las consecuencias, el temor que viene después, lidiar con un generador, que fue un milagro que no le disparara, con un rifle automático si hubiera tenido uno, por eso no tengo uno. Y habría disparado a ese generador tantas veces porque seguía desconectándose. Y, oh Dios mío, los generadores. Empiezo a temblar cuando escucho el sonido de un generador. No amas a esos linieros. Vamos, vamos. Estábamos saludando, saliendo de nuestra isla. Ellos venían como un ejército. 1, 2, 3. Más de 50 camiones se dirigen a nuestra isla. Les estábamos saludando y gritando, son héroes.
Suben a postes que pueden matarte para que tú puedas tener aire acondicionado. Vamos, ellos son héroes, no esos tipos que están jugando en la televisión hoy. Ellos son los verdaderos héroes. Lo que sea, no son héroes, no son héroes. Así que vamos a hacer una serie sobre la gratitud. Quiero volver atrás. Y muchos de ustedes están familiarizados con un libro llamado Job, mi sacerdote feo. Él es un pastor cuando estás en tiempos difíciles. Así que no estamos en tiempos difíciles, sino que estamos celebrando. Quiero que veas por qué Job pudo celebrar en tiempos buenos o malos. Así que vamos a ir al capítulo 1 de Job. Y quiero darte un contexto. Nadie sabe mucho sobre de dónde vino. Fue uno de los primeros, sino él, primer libro escrito en la Biblia. Job era un buen hombre, dice la Biblia. Era muy rico, tenía 10 hijos. Y él estaba prosperando en todos los aspectos. Y hay una historia de fondo que Job revela sobre el enemigo, culpa a Dios y dice, la única razón por la que tienes personas que te adoran es porque les das tantas cosas buenas, los mimarás, los sobornas. Y esa es la apuesta que se llevó a cabo. Y Dios dice, no, mi hijo me adora porque me ama, no por lo que le doy. Y así, es un libro que no pretende responder a todos los problemas del sufrimiento en el mundo. ¿Y por qué? Y no es tanto, Job no te enseña tanto. El porqué del sufrimiento te enseña cómo superarlo. Ven, vamos, hay una diferencia entre obtener una respuesta del por qué y recibir la gracia de cómo. ¿Puedo superar esta situación? ¿Cómo puedo responder de una manera que le agrade a Dios? ¿Cómo puedo crecer a través de estos desafíos y momentos difíciles? Así que Job tiene estos 10 hijos y quiero que veas al principio de su vida, porque si no estaba preparado para las tormentas que venían, no podría haber respondido como lo hizo. No se responde heroicamente de la nada, se construye el corazón, se entrena el corazón. Y quiero que te unas a mi Job y solo mira cuál era su costumbre, diaria o regular. En el capítulo 1, versículo 4, sus hijos solían turnarse para celebrar banquetes en sus casas. Invitaban a sus 3 hermanas, comían y bebían. Cuando un periodo de banquete había llegado a su fin, Job enviaba y los hacía purificar. Él los traía. Él dijo, ya sabes, no es que estuvieran haciendo algo mal. Simplemente ya sabes, todos podemos resbalar. Él está siendo un padre cuidadoso. Los traía y temprano en la mañana sacrificaba una ofrenda quemada por cada uno de ellos. Y se podría suponer que para la señora Job y para él mismo, así que al menos 12 veces sacrificios de manera regular. Como dice al final, él dijo, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Este era el hábito regular de Job que se convierta en el nuestro. El corazón de una madre, un padre, una abuela, un abuelo, un amigo que ofrece de alguna manera, entendió. A partir de Génesis, la historia que se habría contado a través de generaciones sobre el primer sacrificio que Dios hizo para vestir a Adán y Eva, cubrir su desnudez y lavar sus pecados. Un sacrificio. Es un sacrificio de gratitud. Esto no es Job cumpliendo con un deber. Esto es Job diciendo, Padre, gracias por cada uno de mis hijos. Digamos que el nombre de su primer hijo era, ¿cuál es tu nombre, amigo? Sean, así que el primogénito Sean, él ofrece ese sacrificio. Señor, gracias por Sean. Dios, tú me lo diste, es tu regalo, es mi primogénito y lo bendigo, Señor. Y Señor, si ha fallado de alguna manera, Señor, ¿lo perdonarías? Pero todo comenzó con gratitud. Tienes que entender que no está encendiendo fuegos sacrificiales por miedo. No lo está haciendo por un sentido de paranoia. Lo está haciendo con un corazón agradecido. Y Señor, reconozco que el sacrificio es la forma en que se tratan los pecados. El libro de Job comienza con un sacrificio, como estamos leyendo, y termina con Job sacrificando por sus amigos que lo han brutalizado, y él los perdona. Así que al final de 2 de las ofrendas está Job en el medio.
Y tienes una hermosa imagen de la cruz. De eso trata el libro. Es una prefiguración, es una sombra, es un tipo de lo que Jesús iba a venir a hacer. Y cada sacrificio estaba lleno del futuro, de la cruz. Cada sacrificio trataba sobre la redención. Así que lo que acabamos de hacer esta mañana fue un tipo de sacrificio. Hay veces en los que lo haces cuando la vida es buena y es alegre. Hay otros en los que es un dolor ofrecer. Así que Job persiguió a Dios incansablemente. Con gratitud, él sabía, escúchame, tienes que entender esto porque vamos a llegar a algo que él dice en un minuto, que nunca lo dirá si no obtiene esto. Cada sacrificio que Job ofreció, le decía a Dios, entiendo que todo lo que tengo, mi primogénito, Sean, todo lo que tengo, todo mi ganado, todas mis ovejas, todos mis camellos, toda mi riqueza, todo lo que tengo proviene de ti. Ahora, déjame preguntarte esto. No lo respondas en voz alta, pero puedes realmente mirar a Dios a los ojos y decirle, Dios, sé que todo lo que tengo ha venido de ti. Como va a decir Job en un momento, después de perderlo todo, desnudo, vine al mundo. No viniste al mundo conduciendo ese coche. No, llegaste con tu trasero de bebé. Eso es todo lo que tienes. Y luego añadieron pañales. Ni siquiera sé cómo lo hacían en ese entonces, pero tú llegaste sin nada. Y todo lo que has recibido ha sido un regalo de Dios. Ahora no tienes que saberlo. Deberíamos. Hay personas que viven toda su vida pensando que lo que tienen es porque fueron inteligentes. Obtuvieron lo que tienen porque tomaron buenas decisiones. Obtuvieron lo que tienen porque trabajaron muy duro. Déjame decirte algo, si el sol no brillara sobre ti todos los días y la lluvia cayera tanto sobre los justos como sobre los injustos, no estarías prosperando, no estás ganando y no estás teniendo éxito. No lo hiciste con tu propia fuerza y es una mentira pensar que lo hiciste. Y tu propia vida misma, no puedes mantenerte a ti mismo. Podemos trabajar en nuestra salud y creo que todo eso es bueno. Pero la realidad es que Dios te dio la vida y cuando llegue el momento, Dios la va a recuperar. No posees tu vida. Si posees tu vida, entonces buscarás salvar tu vida a cualquier costo. Y eso es en lo que el diablo confió. Piel por piel. Lo que sea que una persona tenga, lo dará por su propia vida. Y Job va a demostrar que está equivocado. Eres un mentiroso. Y él no sabe que el enemigo incluso está viniendo tras él. Él piensa que es Dios quien lo persigue. Así que Job lo pierde todo. Job entendió que todo lo que perdió había venido de Dios. Escúchenme, iglesia, por eso no estamos en una situación financiera difícil. Estamos prosperando como iglesia. No tiene nada que ver con nuestro presupuesto. Puede que seas de otra iglesia, pero si no aprendes a disciplinar tu corazón y a diezmar, lo que significa honrar a Dios con el 10%, el primer 10% directamente de lo que recibes, si no aprendes a hacer eso, lo que eso te dice a ti mismo, lo que eso le dice a tu familia, lo que eso le dice a Dios es que todo lo que tengo vino de ti. Lo reconozco, no quiero esperar. Sabes, siempre es tu coche hasta que lo chocas. Entonces se convierte en el coche de Dios. Siempre es tú, lo que sea, hasta que se descompone. Entonces es de Dios. Dios lo quiere cuando todo va bien. Dios quiere ser alabado con un corazón agradecido. Dios, tú me diste eso. Soy un administrador. Todo lo que tengo es un préstamo de Dios, incluyendo a mis hijos. Por eso dedicamos a los bebés, se los devolvemos a quien nos los dio. Solo tienes la responsabilidad de cuidarlos durante el tiempo que el Señor te los dé. Son de Él, los ama más de lo que tú lo haces. No lo olvides, Job ha preparado su corazón lo mejor que pudo para un asalto de perderlo todo, perder todos sus negocios, todas sus posesiones, todas sus ovejas, ganado, que era su industria. Y luego perdió 10 hijos en un solo día. Después de eso, la Biblia dice que Job cayó sobre su rostro. Mira el capítulo 1 de Job. Observa el versículo 20. Job se levantó y rasgó su manto. Esto es después de la noticia, así que no es un super santo, es un humano. El hombre, solo el hombre, Job, siente
dolor, como cualquier padre lo haría. Puedes verlo como un superhombre, un supersanto, y pasar por alto que él tiene un dolor que ninguno de nosotros, a menos que hayas perdido 10 hijos en un solo día y todo lo demás por lo que has trabajado toda tu vida. Por eso la gente recurre a este versículo cuando atraviesa el dolor. No está tratando de superarnos. Esa es simplemente su historia. Él tiene dolor, está roto. El duelo ha devastado su corazón. Se preocupaba por sus siervos, dice, los amaba, amaba a sus ovejas, amaba a sus vacas, a sus camellos, amaba a Sean y a los otros 9, y se han ido. Y él rasga su manto, se afeita la cabeza, que era su costumbre de duelo, y dice que cayó al suelo. Tienes que entender en qué situación se encuentra. Algunos de ustedes que han estado aquí saben dónde está. Sabemos por el capítulo 2 que ha ido al basurero, al montón de cenizas, al montículo de estiércol. Este es el lugar donde van las cosas muertas. Este es el lugar donde vivían los leprosos. Este es el lugar donde los perros salvajes buscaban comida. Aquí es donde se quemaron. En las cenizas, quemaron la basura y los desechos y toda la vileza de la vida. Y él está en eso. Su rostro está en el polvo. Pero él recuerda, su fe se basa en esto. Escúchame. Él recuerda. Él tiene esta paz que recuerda la bondad de Dios. Si olvidas eso, si no tienes la fe de que Dios es bueno y ha sido bueno, entonces cuando estés en estos lugares y tu rostro esté en el polvo, lo que saldrá de tu aliento será lo que Satanás quiere que salga. Donde maldices a Dios, o te alejas de Dios, o te rindes ante Dios, o rechazas a Dios, o mi fe me ha fallado y no has hecho ninguna diferencia en mi vida. Hice todos estos sacrificios y ¿de qué sirvieron? Mis hijos están todos muertos. ¿Qué tipo de Dios eres tú que me hiciste esto? Sabemos que fue el diablo quien le hizo esto a él. Sabemos que Dios lo permitió, pero el permiso no significa que a Dios le agradara. No significa que de alguna manera Dios encontrara algún sentido de deleite en ello. Me encanta este versículo en Lamentaciones. Lamentaciones es un libro que escribió el profeta Jeremías después de que fueron totalmente destruidos como nación, aniquilados. Están en exilio, están de luto, están en duelo. Y él casi se ha rendido. Y luego me encanta que justo antes de estos versículos, Jeremías dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él se despierta cada día. No importa lo malo de hoy, mañana tendrá nuevas misericordias. Amén. Y tienes que creer en eso. Pero luego escribe estos versículos en el capítulo 3, versículo 32. Él dice, vamos, sí, aunque él trae tristeza. Y donde la palabra traer está, podrías poner la palabra permite. Dios no es alguien que le pone cáncer a las personas. Bueno, Dios me ha dado cáncer para humillarme. Esa es una mentira del infierno. Satanás es el que inflige la enfermedad. Jesús es el sanador. Él vino a llevar nuestras enfermedades, no a darnos enfermedades. Él permite y consiente. Porque lo que el enemigo quiere para el mal, Dios no quiere derrotarlo. Él va a sobrepasarlo. Él no solo va a derrotar la oscuridad, sino que la va a transformar para bien. Nunca el mal se convierte en bien. Nunca el mal es bueno. La enfermedad nunca es buena. Las tragedias nunca son buenas. Pero solo Dios puede redimir el dolor, la pérdida y la angustia que provienen de lo malo. Y Él puede transformarlo, no solo derrotarlo, sino transformarlo en algo bueno. De modo que el enemigo que pretende hacer daño se convierte en un instrumento de Dios, trayendo la derrota sobre su propia cabeza cuando Jesús colgó en la cruz en completa entrega al mal.
El mal pensó que había ganado y en su victoria su cabeza fue aplastada. Así que Job está allí con su rostro en el polvo, pero tiene esta paz que recuerda la bondad de Dios. Y si no tienes una referencia de eso en tu vida, tienes que empezar hoy. Si no tienes una historia o una referencia a la que puedas volver en algún momento de tu vida y decir, oh, Dios fue tan bueno conmigo aquí. Déjame tener la paz de recordar esa bondad porque Dios es bueno. Está doliendo en este momento, pero déjame ir al versículo de Lamentaciones. Ni siquiera lo leí. Aunque Él trae tristeza, mostrará compasión. Tan grande es su amor inquebrantable. Ahora el versículo 33, esto te dirá más sobre Dios en lo que respecta al sufrimiento que cualquier otro versículo que conozca. En la Biblia, Él no trae aflicción ni tristeza a nadie de manera voluntaria. La palabra voluntaria, si hicieras un pequeño estudio en hebreo, significa fluir del corazón. Significa que el corazón de Dios no tenía ningún deseo, ninguno, de traer aflicción, de permitir que Job pasara por lo que estás pasando. Él no lo hace de manera voluntaria. No hay nada en la naturaleza de Dios que diga, sí, lo mereces. Ahora su tiempo de justicia llegará y Dios dirá, lo merecías, pero será con un corazón roto. Dios no se deleita en la destrucción de los malvados. Incluso el más perdido de los sinvergüenzas que sacude su puño en la cara de Dios llora cuando muere. Las personas se regocijan cuando un enemigo es asesinado en los Estados Unidos. Podría ser una persona horrible, pero sigue siendo una persona. Quizás debería estar muerto y tal vez sea bueno para la seguridad que estén muertos, pero nunca te regocijes cuando muere tu enemigo. Ese es el corazón del enemigo. Te regocijas porque Dios de alguna manera va a superar el mal que esa persona causó en este mundo. Dios no celebra la muerte de los malvados. Él se alegra por el arrepentimiento de los malvados. Quiere que vengan a Él. Es paciente, es de gran sufrimiento. Escúchame, hay lágrimas que solo Dios puede enjugar. Hay algunas lágrimas que ningún humano podrá quitarte. Te manchan. Hay algunas lágrimas que solo Dios puede lavar de ti y no hay lágrima que Él no pueda borrar. Ninguna lágrima. Dios no trae aflicción, ni la permite, ni causa dolor a nadie. No es desde un corazón de, bueno, se lo merecen. Si eso fuera cierto, nos aplastaría a todos como a cucarachas. ¿Están tus cucarachas corriendo? Es por el agua alta. Tenemos más cucarachas. Solo corremos un huracán matando cucarachas. ¿Qué hiciste? Matamos cucarachas. Tengo otro. Son tan grandes. Necesitarías un martillo para matarlos. Son como sal de aquí tomando el control. Quiero decir, no lo sé. Supongo que es el tipo de agua subterránea. No lo sé. De todos modos, ¿eso tenía algo que ver con algo? No. Solo que sabes que ahora tenemos cucarachas. ¿Sabes? Dicen que cuando estás durmiendo, si eres un pez pequeño y tienes la boca abierta, una cucaracha se meterá en ella por la noche y automáticamente, simplemente la masticarás. Y dirás, cariño, ¿qué cenamos anoche? Es como una pata de cangrejo, pero es tan pequeña. Tenía un amigo, dijo que soñó, estaba comiendo un malvavisco, dijo que casi se ahoga, se despertó, estaba masticando su almohada, se había comido la mitad. No sé si eso es verdad. Tenía otro amigo, se había quedado dormido, su brazo se durmió y lo tenía en la cabeza así. ¿Quién podría dormir de esa manera? No lo sé de todos modos, pero tenía la cabeza así y se despertó y dijo, oh Dios mío, alguien tiene mi cabeza, y se dio un puñetazo en el ojo. ¿Son historias verdaderas? No lo sé, ¿importa?
Deberían serlo. No, él dijo que era verdad. Creo a todo el mundo. Crees en el clima, hombre. Crees a todo el mundo. Está bien. ¿Qué hacían antes? Tenían barómetros y luego caían muy bajo y decían, estamos en problemas, ve a terreno elevado. ¿Cómo vivíamos sin ellos? No lo sé. Amamos a nuestros meteorólogos. El corazón de Dios nunca, nunca, nunca es causarte daño, nunca, ahora. Hay momentos en que lo permite, sí, pero nunca es corazón alegre. Es la bondad. Si cortas a Jesús, y lo hicieron, Él sangraba. Bondad. Él es un buen Padre. Santiago dice en el capítulo 1 del libro de Santiago, pongámoslo ahí, versículo 16, dice, cada regalo bueno y perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces celestiales, que no cambia como sombras cambiantes. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Verso 18 dice que Él eligió darnos nacimiento a través de la palabra de verdad, para que seamos una especie de primicias de todo lo que creó. Entonces, en otras palabras, el mejor regalo que Dios nos da es el nacimiento en el reino de Dios. Es lo que la Biblia llama nacer de nuevo o ser salvado. Es la mayor bondad, el mayor regalo que podríamos recibir. Es el perdón de Dios, la bondad de Dios. Ahora volvamos a Job. Con todo eso dicho, tiene su rostro en el polvo, su aliento sale, está a punto de adorar. Él dice en el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo partiré. Ahora no te pierdas esto. Así es como normalmente lo leemos. El Señor dio y el Señor ha quitado. Sea alabado el nombre del Señor. Quiero leerlo así. El Señor dio. Pausa. Piensa, los niños eran un regalo que Él dio, pertenecían a Jesús. Nunca olvidaré, dedicamos a nuestros 3 hijos, pero hubo una noche en la que estaban convirtiéndose en adolescentes. Estaba acostado en mi cama y el Espíritu Santo me habló en la cama y me dijo, quiero que me des a tus hijas. Yo dije, Señor, ya las he comprometido contigo. Y Él dijo, quiero que me los des de nuevo. Y uno a la vez, del primogénito, al segundo y al tercero, lloré. Y dije, Señor, te los doy con todo entendimiento de que no sé por qué me está pidiendo esto, pero si supiera todas las historias entre ese momento, en que se reconciliaron con Dios, las muertes cercanas, los amigos de ellos que están muertos, que se sobredosificaron, que fueron disparados y que se involucraron en situaciones terribles. Pero cuando le devuelves a tus hijos a Jesús, te recuerdas que Él los ama más que tú. Él los amó primero, los creó en el vientre de su madre, los llamó para que fueran suyos. Jesús ama a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos, a tu esposa, más que tú. Pero cuando olvidas su bondad, cuando no puedes decir, esta es la mano que dio, sí, no conoces esa mano. Estás en un lugar difícil cuando comienzas a perder cosas. Estás en un lugar complicado cuando atraviesas dificultades, porque no puedes recordar su bondad, no puedes referirte a la bondad de Dios que experimentaste en la salvación o cuando te bautizaste o cuando Cristo te tocó y levantó una carga de ti, cuando Cristo restauró una situación difícil en tu vida, cuando busqué al Señor y Él escuchó y respondió. Por eso me mantengo en la paz de recordar su bondad. Job dijo que el Señor dio, solo pausa ahí. Sí, él va a perder, pero él dio primero. Y si no entiendes que fue Dios quien lo dio, entonces de alguna manera sientes que te han robado y tú lo hiciste. Job lo hizo en cierto sentido. Satanás viene a robar, matar y destruir, pero nada de Dios que Satanás toma se pierde jamás. Nada de Dios que alguna vez perteneció a Dios es jamás removido de Dios. Los hijos, los nietos, los amigos, los seres queridos, cuando pertenecen a Dios y mueren, nada de ellos ha muerto.
Su cuerpo yace en espera hasta la venida de la resurrección, cuando Cristo Jesús regrese, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que estamos vivos y permanecemos seremos arrebatados al aire con el Señor. Escúchame, si no sabes que Dios dio, nunca sobrevivirás a que Dios quite. Pensarás que has perdido algo que te pertenecía. Tu hogar te pertenece, más te vale dárselo a Jesús, porque podría haber sido un montón de escombros, y lo sea algún día, quemado hasta los cimientos, varias casas en Cape Coral, con un tornado. No hay, la fe no es una garantía de que nunca tendremos aflicción, tristeza, dolor o sufrimiento. La fe es una garantía de que a pesar de todo, superaremos, amén, pasaremos al otro lado. Así que quiero decir hoy, Espíritu Santo, quema a Milton en nuestras mentes, porque él era un debilucho. Ian no lo era. Ian nos aplastó. Fuimos humillados y aplastados. Y se grabó en nuestras mentes, Él quita. Pero hoy digo en el nombre de Jesús, Milton no quitó. Así que dejemos que la bondad de Dios se grabe en nuestras mentes para que podamos decir con corazones agradecidos, recordamos su bondad. El Señor dio, amén, el Señor dio, el Señor dio, el Señor dio la mano que da. Él no da de mala gana, Él no da con tacañería, Él da con deleite, Él da perdón antes de que siquiera pidas. Él te da amor antes de que seas siquiera un poco loable. Él da porque es un Dios generoso, es un Padre generoso. Le encanta dar, le encanta bendecir, le encanta cuidar de sus hijos, y llora cuando tienen que caminar por el valle de la sombra de la muerte. Él llora con los que lloran. Él lamenta con los que lamentan. Él seca las lágrimas que solo Dios puede secar. Lágrimas demasiado profundas para un pañuelo. Lágrimas demasiado penetrantes para un pañuelo de tela. Son lágrimas del alma. Es un corazón que llora. Dios se adentra en ese corazón como lo hará con Job. Y Él va a enjugar esas lágrimas porque Job recordó la bondad de Dios con un corazón agradecido. Si pierdes la gratitud, y lo hacemos, y olvidas sus bondades, y vas a escuchar esto a lo largo de la serie. La gratitud se trata de recordar, y cuando olvidas, das por sentado, sigues adelante y no aprendes a celebrar su bondad. El lunes por la mañana deberíamos estar celebrando. Deberíamos ser embajadores de la gratitud. Deberíamos ser las personas que dicen Dios es bueno, no de una manera religiosa que menosprecia a los demás, pero sinceramente no fue Dios bueno con nosotros en la tormenta. También fue bueno con nosotros en Ian, y celebramos eso. Pero cuando Él da, recibe. Somos receptores. Llegas al mundo sin nada. Eso significa que todo lo que tienes lo recibiste. Si tienes mejor inteligencia que otros, Él te la dio. Si tienes más fuerza que los demás, Él te la dio. Si tienes más, esto, aquello, lo otro, no siempre es igual. Pero todo es gracia. Así que el que tiene mucho no puede jactarse, porque Dios le dio todo lo que tiene. Y el que tiene menos no debe sentirse mal, porque Dios aún lo ama y es igual de bueno. Simplemente diferentes gracias que Dios otorga a diferentes personas. Y así, todo proviene de que nadie recibe nada sin que se le dé desde el cielo. Mis 3 hijos son regalos de Dios. A veces tienes que recordarles, Dios, son tuyos, son tuyos. Dios, no puedo, me están volviendo loco, son tuyos, son tuyos. Mi esposa le dice eso a Dios todo el tiempo. Señor, no puedo cambiarlo, pero confío en ti, Señor, que lo enderezas. Pero si ella olvida, esto matará un matrimonio. Olvidas la amabilidad y la bondad de tu cónyuge y dejas de celebrarlo. Solo te enfocas en algunas cosas negativas, te obsesionas con lo negativo.
olvidarás y dejarás de ser agradecido. Si no estás agradecido por tu cónyuge, tienes un matrimonio poco saludable y se está pudriendo en su núcleo. Si no puedes decir, Jesús, gracias por la novia que me has confiado. Dios, ella es tu regalo para mí y la recibo con un corazón agradecido. Tu matrimonio comenzará a cambiar a medida que empieces a ejercer esa fe de gratitud y el regalo que Dios te ha dado. Y lo mismo se aplica en todos los aspectos. Sé agradecido por tu trabajo. No quiero ir demasiado lejos en la gratitud. Quiero cerrar con esto. Él dice, el Señor dio y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó. Al acusar a Dios de maldad, Él es mi pastor, Él es mi sacerdote feo. Se ha ganado el derecho a decir, sé agradecido cuando esté lloviendo, sé agradecido cuando brille el sol, sé agradecido. Recuerda, mantente en la fe que trae la paz de la bondad recordada. Agradece a Dios, revisa tu lista. Yo llevo un diario para no olvidar todas las bondades de Dios y las bendiciones que Él da. Y celebro, mi esposa y yo pasamos horas recordando la bondad y la generosidad de Dios y de otras personas y agradeciéndole. ¿Y qué hace eso cuando lo haces? Un corazón agradecido te reorienta hacia la alegría, te reorienta hacia la paz. La gratitud te reorienta hacia la acción de gracias. Es un combustible que nos empodera para liberarnos de un espíritu de indiferencia y amargura. Como alguien ha dicho, parece que te bautizaste en jugo de pepinillos y estás chupando un limón, no tienes alegría. Estoy realmente agradecido de que Dios ha sido muy bueno en mi vida. La gratitud cambiará eso, pero tienes que entrenar tu corazón. Un corazón está hecho para sentir lástima por sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no funciona el generador? Bueno, podrías estar en un país que ni siquiera tiene electricidad, punto. ¿Y vas a quejarte por un generador? Sí, sí. Maté a ese generador en mi corazón, Señor. Una y otra vez le disparé, lo odio, y luego lo estaba mirando y simplemente se detuvo. Simplemente me detuve, era el segundo y solo lo estoy mirando, pensando, Dios, odio el sonido de esto y huele mal, lo odio. Estoy casi listo para perder toda mi comida y simplemente desconectarte y de repente se detuvo, boom. Tiré de él y ya estoy al borde. Y la esposa dice, cariño, ¿hay combustible en él? Tenía sangre corriendo por ambos lados. Llamé a mi yerno, lo agoté, lo llamé como, quiero decir, ¿y tú qué? Porque él es técnico y hace cosas y es fuerte y me ayudó. Y lo llamé, le dije, generador, simplemente, apágate. Él dijo, ¿tiene combustible? No fui amable con él. Dije palabras que no debería haber dicho. Así que no vamos a responder perfectamente a nada. El punto es que la gratitud te reorientará. Tienes que volver a ello. Tienes que darte cuenta. Arrepiéntete. Estoy enfocado en lo negativo, no en la bondad de Dios. Amén.